gusto saludarles y también presentar este nuevo módulo de webinarios, los últimos de este año, que con mucho entusiasmo el Instituto Nacional de Salud ha compartido a ustedes, profesionales de la salud de las diferentes áreas del sistema, que hacen realidad la aplicación del conocimiento en los servicios de atención y en todas las diferentes instancias del ministerio. En este módulo se van a impartir 3 conferencias magistrales muy especiales que tienen que ver con el microbioma humano, pero también con las aplicaciones de las nanociencias en la medicina y en la detección de las enfermedades. Por tanto, es nuestro interés que nos acerquemos a estos conocimientos y que los actualicemos, que actualicemos la información que tenemos, que nos permita crear nuevos enfoques y nuevas estrategias terapéuticas dirigidas a la calidad de vida de la población. Muchos investigadores y expertos en el tema nos ilustran con cuestiones relacionadas al microbioma humano. Constituye una interesante línea de investigación en realidad que debería permitir comprender el proceso de salud y enfermedad desde un punto de vista muy holístico, con una perspectiva que abra posibilidades diversas de información sobre esquemas preventivos y de tratamiento que hasta ahora no habían sido estudiados o considerados como importantes. Para que conozcamos más de este interesante tema, hemos invitado al doctor Howard Junca, quien nos hablará de la importancia del microbioma humano y sus implicaciones para la salud humana. El doctor Junca nació en Bogotá, Colombia, en 1975. Es graduado como microbiólogo de la Universidad de los Andes de Bogotá. Es biólogo de la Universidad Complutense de Madrid. Doctorado en Ciencias Naturales, summa cum laude, año 2004, de la Universidad Técnica de Braunschweig, Alemania, y es investigador postdoctoral en el Centro Alemán de Biotecnología, GBF, del 2001 al 2008. Desde 2010, el doctor ha sido profesor en universidades en Colombia, fundador del Grupo Independiente de Investigación, es director científico en RG, Microbial Ecology, Metabolism and Genomics and Evolution Microbiomas Foundation, Chía, Colombia. Research Scientist, Microbiology Interactions and Process en Helmholtz Center for Infection Research en Alemania. Es investigador científico como tal, en un área en la cual el interés a nivel mundial sobre el conocimiento del microbioma es creciente. Ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Microbiología, ALAM, desde el 2012 al 2014, y sus áreas de investigación son la bioremediación ambiental de contaminación por medio de microorganismos y estudio de microbiomas humanos y animales para encontrar asociaciones a salud, enfermedad y efectos en probiosis, homeostasis y antagonismos. Actualmente responsable de análisis de microbiomas y viromas por métodos de secuenciación masiva y metagenómica, así como bioinformática en ensayos clínicos en curso de trasplantes de microbiomas para recuperación de estados inflamatorios en el sistema digestivo. Temas por demás muy interesantes para nosotros que le dan un enfoque completamente diferente a la concepción del proceso salud-enfermedad y sobre todo a la fisiopatología y al abordaje terapéutico de las infecciones, las cuales causan una gran mortalidad a nivel mundial y, por qué no decirlo, en nuestro país también. Bienvenido, doctor Howard Junca. Es un honor para el Instituto Nacional de Salud tenerle presente y recibir esta conferencia esta tarde. Gracias por hacer el tiempo para poder estar con nosotros. Perfecto, muchas gracias. Un saludo para todos. Doctora Sandoval, muchas gracias por la invitación, por la bienvenida, también a todo el personal del Instituto Nacional de Salud, y vamos a tratar de hacer lo más eficiente, lo más productivo el tiempo
Ojalá sea de mucho interés para todos ustedes desde las diferentes disciplinas médicas y biológicas. Y entonces, perdón, organizo el envío de la presentación. Primero que todo, un saludo. Es un placer estar con ustedes en esta conferencia en la que voy a hablar de la importancia del microbioma humano y sus implicaciones para la salud humana. Efectivamente, estoy en este momento en Alemania, en el centro Helmholtz de investigación de la infección, se llama, que es parte de una sociedad de investigación científica pública, que es la sociedad Helmholtz. Aquí en Alemania hay 4 sociedades grandes públicas de investigación, que son Max Planck, Helmholtz, Leibniz y Fraunhofer. Y la sociedad Helmholtz ha tenido mayor, digamos, líneas de trabajo e institutos en esta temática de salud. Y también desde hace ya unos 12 años tengo un grupo de investigación independiente, también sin ánimo de lucro, que es la Microbiomas Foundation en Colombia. Entonces, bueno, primero quería decirles, no tengo un conflicto de interés, no tengo trabajo en institutos públicos o privados, pero sin ánimo de lucro de investigación. Y el mayor interés es poder compartirles alguna información que sea, recapitule alguna de las informaciones que ya conocen o les dé un contexto diferente o, por supuesto, les permita ir capacitándose en nuevos temas que están surgiendo en investigación. Yo llevo trabajando en microbiomas desde hace ya casi 20 años, desde que hice la tesis doctoral, y ha sido un tema que ha tenido una dinámica extraordinaria, pues como muchas otras áreas de investigación, pero esta en particular ha tenido un desarrollo realmente extraordinario y voy a hablar un poco de esa situación. Pero primero quería hablarles de un trabajo muy importante de compilación de los principales patógenos a nivel mundial bacterianos que se publicaron en The Lancet hace una semana. Está todavía en medios, obviamente se está escribiendo sobre este importante trabajo. ¿Y por qué lo menciono ahora? Porque nosotros tenemos todavía, y obviamente para la práctica clínica, lo más inmediato es tener estas herramientas que detectan estos patógenos que se empezaron a detectar como agentes etiológicos de enfermedades hace unos 130 años, ya 140 años. Por ejemplo, en el caso del el patógeno, digamos, que produce más muertes a nivel mundial, con esta nueva compilación que es Staphylococcus aureus, descubierto hace ya 130 años. Todos estos patógenos, o la gran mayoría, no, en realidad todos han sido con métodos de cultivo. ¿A qué me refiero con esto? Que son detectados gracias a que tenemos una capacidad de haberlos podido cultivar y poder asignar con los postulados de Koch que ellos son los agentes etiológicos como de los animales o con evidencia clínica. Este trabajo que les estoy mencionando aquí de cómo está la situación, digamos, al año 2019, que es el reporte más importante que se ha desarrollado de este consorcio, que también estudia, por supuesto, resistencia a antibióticos, porque tiene mucho que ver la cantidad de muertes que produce los patógenos y el aumento en la resistencia a antibióticos, ¿no? Entonces vemos aquí nombres conocidos como son Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Enterobacter, Streptococcus B, Enterococcus fecalis, Faecium, Salmonella notifoidea, Streptococcus A, Salmonella typhi, Neisseria, etcétera. Todos estos nombres bastante conocidos de géneros bacterianos con los que estamos familiarizados. Obviamente hay un impacto tremendo en número de años de vida que representan, obviamente equivalente a la cantidad de muertes. Tremendo, pues siguen teniendo un impacto muy grande a nivel mundial. Y en este artículo
en particular, los invito a quienes tengan interés, publicado la semana pasada y está gratuito en The Lancet. Ustedes saben que es una de las revistas de mayor importancia en este tipo de compilados de información. De hecho, The Lancet hace unos 15 años publicó también una estudio de metadatos acerca de un cálculo de cuántas personas estarían vivas ahora sin los antibióticos. Y el cálculo es que si no se hubiera descubierto el antibiótico en ese escenario, digamos hipotético, existiría menos de un tercio de la población mundial actual. Es decir, por un lado está el extraordinario avance y progreso que nos dieron los antibióticos, pero ahora estamos enfrentados a el tema de la resistencia. Obviamente la situación es diferente en diferentes regiones del mundo y ahí está pues mucho más detallado esto. ¿Por qué les quería mencionar este aspecto? Bueno, también está la situación de que los patógenos afectan de una manera muy diferente a las diferentes franjas de edades en humanos, algunos que son mucho más, causan muchas más muertes en etapas tempranas como Klebsiella, Streptococcus también, y otros en etapas mucho más adelantadas, digamos, en la existencia, como después de los 70 años, el riesgo de Escherichia coli en enfermedades o infecciones torácicas, ¿no? Pero la razón por la que estamos hablando hoy es precisamente por todos esos microorganismos que no podemos cultivar. Y es algo que uno suele oír, digamos, mucho en grupos o en investigaciones que trabajan en microbiología, es hablar mucho de que solo un 1% o un 0,1% de bacterias se pueden cultivar. Bueno, la realidad es que desde hace muchos años, desde hace más de 100 años, se empezó a ver que había una diferencia muy grande entre la cantidad de bacterias que había en un ambiente o asociadas a una materia, a una biomasa, a un animal, y la cantidad de bacterias que uno podía recuperar en un cultivo. En gran parte porque los métodos de cultivo que cuantificaban utilizaban o métodos en los que se utilizan muchas condiciones aerobias o simplemente porque no teníamos métodos de cultivo que permitieran obtener ese tipo de microorganismos. Eso todavía sigue pasando. Es decir, todavía sabemos que hay ambientes en los que tienen una cultivabilidad cuando uno compara un método de cuantificación en placa o por diluciones en tubos y versus lo que sabe o se puede detectar microscópicamente como bacterias que están vivas. Entonces esto fue un gran misterio. Esto se llamó por mucho tiempo la gran anomalía del conteo de placa. Durante más de 100 años estuvimos con esa idea de qué es lo que está pasando, cómo se relaciona esto con lo que está pasando en infecciones o no. Entonces, obviamente pudimos cultivar primero las bacterias que tenían alta cultivabilidad y afortunadamente, digamos, para los tratamientos, se pudieron identificar rápidamente las condiciones de cultivo para los patógenos más virulentos. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo en el agua de mar o en el agua de un río, la cultivabilidad, es decir, la cantidad de bacterias que hay, cuando uno trata de cuantificar eso en un medio de cultivo, obtiene 1000 o 10,000 veces menos bacterias de las que hay ahí. Y yo siempre pongo un ejemplo, es una diferencia de unas magnitudes, de órdenes de magnitudes muy grandes. Es decir, es la diferencia siempre yo pongo entre $1,000 y 10 millones de dólares. Esa es una diferencia. Y así pasa. Es decir, cuánto se puede recuperar por cultivo que ha sido de una utilidad extraordinaria y cuánto se puede estimar que hay ahí por cantidad de muestra. Entonces, bueno, se ha visto a nivel ambiental que las comunidades microbianas y los microorganismos están distribuidos en todos los ambientes, en muchos ambientes en los cuales no hay otro tipo de vida, hay microorganismos, es decir, en ambientes extremos y cumplen funciones extraordinariamente importantes para el funcionamiento del planeta. Es decir, todos los ciclos biogeoquímicos esenciales para el planeta tienen funciones microbianas claves que cumplen esos ciclos en nitrógeno, en carbono, en azufre, etcétera. Se ha detectado, por supuesto, microorganismos con efectos probióticos de defensa y barrera, es decir, que hay una potencial de microorganismos que tienen unas
acciones antagonistas contra patógenos, y estoy hablando contra patógenos de animales o de plantas de un interés humano. Y obviamente las enzimas son biocatalizadores que tienen una utilidad extraordinaria para nosotros también en muchos procesos industriales o clínicos o alimentarios o farmacéuticos o en investigación. Y de los microorganismos vienen precisamente los antibióticos y antitumorales que se están utilizando actualmente. Pero curiosamente, la mayoría de antibióticos y antitumorales vienen de bacterias que se pueden cultivar y ahí está el tema. Podemos tener de pronto acceso a una cantidad de nuevos compuestos y de nuevos compuestos bioactivos que puedan ser de utilidad para el tratamiento de condiciones y que no tenemos acceso debido a que están en bacterias que no se cultivan. Entonces, nuevamente el contexto es que tenemos 1 milímetro y cuando tenemos escalas de más o menos una centésima o una milésima del milímetro, ya tenemos tamaños de bacterias. Están también, obviamente, las células de hongos que también pueden estar en este rango o de 10 micrómetros a 100 micrómetros o más, claro, cuando son hifas. Y tenemos los virus que tienen unos tamaños más pequeños. Poniendo esto un poco en contexto, porque después vamos a hablar un poco de cuál es la importancia. Y teniendo en cuenta ahora ya yéndonos hacia al sistema digestivo, vemos que sucede algo interesante y es que hay un cambio en los órdenes de magnitud en bacterias que hay a través del sistema digestivo. En el estómago las cantidades son muy bajas, es decir, de 10 a 100 bacterias por mililitro o que esté contenido ahí. En el duodeno, más o menos 100, 1000 bacterias por gramo o por mililitro, según sea el caso. Luego se van aumentando las cantidades bacterianas. Ya aquí tenemos cerca de 10 millones de bacterias por gramo. En el colon tenemos 10 a la 12 bacterias, es decir, una cantidad tremenda de más de 100 millones de bacterias, de más de 1000 millones de bacterias por gramo. Y obviamente esto implica que aquí se están multiplicando y están cumpliendo también una función de metabolización muy, muy grande, ¿no? Pero sobre el tema de cómo podemos detectar y saber qué composición tienen estas diferentes sectores del sistema digestivo, antiguamente se hacía, por supuesto, tratando de ver qué bacterias existen por cultivo. ¿Qué sucedía? Que siempre que cultivábamos bacterias con los medios de cultivo tradicionales que usábamos, que eran medios con bilis y con lactosa, se detectaban bacterias entéricas, es decir, siempre bacterias enterobacteriáceas se detectaban en muestras fecales. Pero, como veremos, aunque están siempre ahí, son una parte que son una 10.000ª de la cantidad de bacterias que hay ahí. Es decir, que aunque las enterobacterias sí son características del sistema digestivo humano, no son las que están en mayor cantidad. Escherichia coli no está en mayor cantidad, aunque uno siempre pueda obtener en un cultivo una Escherichia coli no patógena, por ejemplo, de una muestra fecal. Entonces, hay algunos conceptos que quería mencionarles. Uno es microbiomas, que voy a mencionar a través de la charla y que están incluso definidos recientemente en un artículo que está aquí mencionado. En la mayoría de slides voy a estar incluyendo el link al artículo en el cual está, digamos, los datos fuente. Microbiomas son las comunidades microbianas de microorganismos, bacterias, arqueas, microeucariotas, virus y bacteriófagos, sus genomas y las condiciones ambientales circundantes, bioma, que se refiere a factores bióticos y abióticos. Es decir, en muchos casos, en muchos artículos se habla como un sinónimo de microbiota o de comunidad microbiana. Pero generalmente se trata de correlacionar por qué está esa composición con respecto a las condiciones de los circundantes, ¿no? Entonces, bueno, para no complicarnos, para una gran proporción de investigadores que trabajamos en el tema, microbiomas es un sinónimo de comunidades microbianas que se refiere a un grupo de bacterias que está asociado a un ambiente o a un organismo superior, ¿sí?
Metagenoma se refiere al conjunto de genes y genomas de los miembros de una microbiota o comunidad bacteriana, es decir, todos los genes, todos los ácidos nucleicos que componen un genoma de una especie, pero cuando tenemos una comunidad tenemos una gran diversidad de especies que están en esa misma muestra, y el metagenoma es todo ese conjunto de genes y genomas. Metagenómica es el estudio de ese material genético de esas comunidades microbianas multiespecie. Generalmente se hace por medio de secuenciación o expresión de actividades. Y ecogenómica es la aplicación de genómica a la ecología. Ya veremos por qué eso tiene una importancia para el microbioma humano. Otra palabra que se utiliza bastante es metabarcoding, que es el análisis de la composición taxonómica de un grupo biológico utilizando secuencias que sirven para esa discriminación. Es como el código de barras que uno puede definir para diferentes especies, basado en secuencias de ADN. Y acoplado a tecnologías de secuenciación masiva permiten saber frecuencias de cada especie en una población. Es decir, tengo una muestra, y ya veremos algunos ejemplos, y de esa muestra puedo, utilizando estas técnicas de metabarcoding, describir cuál es la composición taxonómica, es decir, cuál especie está presente y en qué cantidad, en qué abundancia relativa, si hay un 3% de esta especie o un 5%. Y taxonomía obviamente es una forma de ponerle un nombre y saber quién es, qué identificación tiene y cómo está, digamos, en el árbol de la vida localizado. La funcionalidad de qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, implica detectar actividades enzimáticas, genes que los codifican o metabolitos o productos de la misma. Esto tiene una utilidad muy grande bioeconómica, recuperación de ambientes o de actividades de uso industrial y clínico. Entonces, lo primero es voy a hablar muy brevemente sobre algunos de los hitos o de los descubrimientos más importantes del microbioma humano, y luego voy a explicar un poco cómo se llega a eso. Entonces, bueno, hablábamos que el microbioma intestinal está compuesto por, además de bacterias, por arqueas, que son principalmente metanoacidófilas, que son las responsables de producir en gran parte el metano que se produce en los sistemas digestivos de humanos y de muchos mamíferos también. También de microcariotas, estamos hablando de protistas, hongos, como ocurre con blastocistis, con entamoeba, etcétera, y virus y bacteriófagos, es decir, virus que pueden ser virus que vienen de el material vegetal, es decir, virus vegetales, virus animales, virus del humano o virus que son específicos de las bacterias, que son los bacteriófagos, esos virus que tienen como huésped específico a las bacterias. Los genes de un microbioma intestinal superan en número a los genes del humano 151. ¿Esto por qué? Porque un genoma bacteriano puede tener 4.000 a 5.000 genes. Pero si tenemos en cuenta que 1 gramo de materia fecal, por ejemplo, en el colon, tiene, supongamos, 10 a la 9 bacterias. Esto significa que tiene 100 millones de bacterias por gramo. Y de esas pueden haber más de 5.000 especies diferentes. Supongamos que hay 5.000 o hay cerca de 15.000 especies diferentes. Cuando sumamos todas las particularidades de los genomas de esas bacterias, hace que el orden de magnitud sea mucho mayor del número de genes que tienen las bacterias asociadas a nosotros que las que tenemos nosotros, ¿no? En genes característicos y únicos, ¿no? No me refiero al número de copias del gen, sino a genes únicos en el microbioma intestinal. Otra cosa que se ha logrado detectar es que el microbioma del intestino de alguien es más similar al materno, seguido por el de sus hermanos. Que especies bacterianas que pueden ser patogénicas también pueden desempeñar funciones beneficiosas. Por ejemplo, vimos que E. coli es un patógeno muy importante, de los 33 patógenos más importantes a nivel mundial. Pero también se ha visto que cepas de E. coli que no son de esa virulencia ayudan a estimular la regeneración del revestimiento intestinal, haciendo que el tracto digestivo sea más saludable. O por ejemplo, el Helicobacter pylori, a pesar de que está asociado con la producción de cáncer,
Se ha visto también que la infección reduce el riesgo de adenocarcinomas esofágicos en personas jóvenes. Es decir, hay unos roles duales de las bacterias. Les quisiera pedir en el chat si están escuchando, porque alguien me escribió que no está escuchando, si están escuchando bien o no están escuchando. Se escucha, doctor, fuerte y claro. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Y ahora, con estos hechos, digamos, perdón, una conclusión, como decía, de la investigación del microbioma, es que es una condición importante, es algo que se llama probiosis. Y ya veremos ese equilibrio balance, qué significa a nivel, digamos, de las técnicas que se utilizan y la forma de entenderlo. También algo importantísimo es que funciona como un órgano. Hay ya una escuela, una forma, digamos, de pensar en el que propone que el microbioma humano es un órgano, porque se ha visto que de acuerdo a la composición y a la cantidad, es un actor clave en cómo se desarrolla y cómo se mantiene saludable el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino. Es altamente dinámico porque al principio tenemos una baja diversidad y estamos colonizados por unas bacterias muy específicas en el nacimiento y luego va cambiando a través de alimentos y a través del desarrollo. Y otra cosa, ay, perdón, es que se considera el segundo cerebro ahora. ¿Por qué? Porque se ha visto que muchas bacterias que están en el microbioma intestinal son capaces de producir metabolitos o cambiar, digamos, condiciones epiteliales en el intestino que crean señales que son procesadas luego. Bueno, esto ya se sabía que, digamos, las condiciones intestinales afectan el estado de ánimo, pero ya se ha podido encontrar de una manera más precisa cuáles son los componentes que son capaces, digamos, de lograr eso y cuáles son las bacterias que son capaces de producirlo. Es decir, hay una importancia muy grande en este tema de cómo modular el microbioma o cómo el microbioma me ayuda a predecir cómo alguien puede estar siendo afectado a nivel emocional. Los antibióticos controlan infecciones graves, pero cambian rápidamente la composición de microbiomas, llevando potencialmente a la disbiosis. Es decir, un problema muy grande que hay ahora es que, aunque nos salva de una condición peligrosa, mortal de una infección, nos deja también una consecuencia, un efecto secundario, que es la disbiosis, que es haber afectado la composición de las bacterias que sí son necesarias para tener una condición de salud favorable. Y entonces hay unos efectos a largo plazo que se han visto y lo más importante de eso es que se puede restablecer. Se puede restablecer un microbioma intestinal sano con varias estrategias. Vamos a hablar de eso. También se ha visto que sirve para predecir con un 90% de precisión. Si yo obtengo una muestra, puedo predecir si esa muestra viene de alguien con obesidad o alguien delgado. Y también esto indica que los microbiomas son muy importantes, por supuesto, para la forma en que se procesa los nutrientes y en la forma en que se almacena energía o la forma en que, digamos, podemos procesar y obtener energía de los nutrientes. Una cosa muy importante es que se ha visto que las dietas del mundo occidental tienen mucha menor diversidad en su microbioma intestinal y ya voy a explicar un poco más esto qué significa. Y esto se asocia principalmente con el uso de antibióticos, con el tiempo, digamos, en ambientes cerrados, el estilo de vida urbano y pues los cambios también de alimentación, por supuesto, de comida ultraprocesada, han contribuido a esta pérdida de biodiversidad. Listo, entonces para ver que todo esto, estos descubrimientos o estos hechos que se han propuesto del microbioma y que se han encontrado evidencias, ¿cómo se ha llegado a eso? Entonces vemos que ha habido una confluencia entre la exploración microbiana con la exploración genética, es decir, cómo estas dos corrientes tienen hitos. Uno de los, por ejemplo, como les mencionaba, el desarrollo de los métodos de cultivo, el otro el descubrimiento de los antibióticos, por supuesto.
Otros, el descubrimiento del material genético, de las leyes de la herencia y el desarrollo de métodos de secuenciación. Esto, digamos que ahora se considera también un hito en los 90s, la metagenómica. ¿Y qué es la metagenómica? Aquí hay una explicación, digamos, de qué es lo que sucede. En este caso tengo una muestra, puede ser ambiental o puede ser una muestra intestinal o fecal. Y tenemos es una gran variedad de bacterias y todas a cantidades diferentes, unas en mayor concentración, otras en menor concentración. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacer una extracción de ese material genético total y ese DNA comunitario o ambiental o metagenómico, es el mismo DNA, lo podemos analizar de diferentes formas. Una forma es utilizar un gen que esté conservado en todas las especies bacterianas y que con las diferencias que tiene me permita definir o discriminar qué especie es de acuerdo a las diferencias que hay en esta región variable, aunque estas regiones son muy constantes en ese gen. En este caso ya explicaré un poco mejor qué genes se han utilizado. La otra forma es utilizar métodos de secuenciación masiva, es decir, tratar de hacer algo que se llama shotgun metagenomics, que es tratar de obtener fragmentos de esta comunidad microbiana, secuenciarlos por estos métodos de secuenciación de ADN. Ahora se utilizan desde hace más de 15 años unos métodos masivos. Y lo otro es poder separar por dilución o por citometría de flujo bacterias únicas, digamos, en una sola célula, utilizar unas polimerasas especiales que se llaman polimerasas isotérmicas que permiten obtener una gran cantidad de copias de todo el DNA genómico de una sola célula. Y eso me permite reconstruir genomas de bacterias que no he podido cultivar. Entonces, eso da también una nueva herramienta y una nueva capacidad de poder detectar y de poder definir genomas de bacterias que yo no he podido cultivar. Igual aquí estoy detectando bacterias que podría o no podría cultivar, no lo sé, pero en general lo que se ha visto es que uno lo que más detecta son las bacterias que normalmente no puede cultivar. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Por un lado, poder saber qué especies hay, con qué frecuencia, si encuentro nuevos tipos de especies que están ahí que no se han reportado, que cumplen una función o que se asocian con una condición. Y lo otro es poder detectar una gran cantidad de funciones que puedan también ayudarme a comprender mejor cómo producen un metabolito, cómo producen una actividad. Entonces, la taxonomía por medio de secuencias del gen ribosomal ha sido establecida como una herramienta muy importante y es filogenia molecular. Esta filogenia molecular lo que hace es utilizar una secuencia de un gen altamente conservado en todas las bacterias. En este caso, los ribosomas son esenciales para la existencia de cualquier célula bacteriana y por eso es que ese gen no es que una bacteria tenga y otra especie no lo tenga. No, todas tienen que tener ribosomas porque si no, no pueden producir proteínas. La importancia de la conservación de ese gen permite que sea un buen, digamos, gen para ser utilizado como metabarcoding de bacterias. Es decir, ese gen sabemos que todas las bacterias lo tienen y que las diferencias que hay en los fragmentos que puedo amplificar, por ejemplo, por PCR, me van a decir qué especie o qué género pertenece la bacteria de la cual se amplificó. Y si lo amplifico de toda una comunidad, de acuerdo a las frecuencias que encuentro de todas las especies, puedo decir cómo está compuesta esa comunidad. Entonces, esto fue un avance, digamos, que venía de estas técnicas de filogenia molecular que permitieron a finales de los años 70 y ya en los 90 establecer que existían las arqueas precisamente. ¿Y cómo funciona esto? Tengo un gen y estos genes, digamos, de acuerdo a las similitudes que tienen en el fragmento que comparo, me permiten crear distancias, o sea, saber matrices de distancia entre esos fragmentos y de esa manera puedo saber que estos fragmentos vienen probablemente de especies altamente relacionadas o del mismo género y estas probablemente ya no, pero de todos modos tienen una distancia que no es tan grande, lo cual significa que de pronto vienen de la misma familia. Y lo más importante es si algo como esta secuencia existe en una base de datos, yo le puedo asignar una posible
clasificación taxonómica. Entonces, una cosa es ver cómo son las secuencias que obtengo y cómo se relacionan entre sí, la frecuencia que tienen. Supongamos esta secuencia me aparece 20 veces y esta solo una vez. Entonces sé que esta bacteria que tiene esta secuencia está en mayor abundancia en esa comunidad. Luego, esto se vino desarrollando mucho más y el gen que codifica la subunidad 16S del gen ribosomal, esto es un RNA que tiene esta estructura secundaria, pero el gen que lo codifica es un gen de 1500 pares de bases. Y se ha visto que al comparar miles y miles de secuencias de genes de diferentes bacterias, hay regiones que no cambian mucho y regiones que cambian mucho, que se llaman regiones hipervariables. Entonces, la gran ventaja de las regiones que no cambian es que me permiten diseñar primers conservados, y las regiones que cambian mucho me permiten que al amplificar entre dos regiones conservadas, esta región hipervariable me permita discriminar de qué especie viene, ¿no? La bacteria. Esto también se utilizó con el citocromo C oxidasa que está en las mitocondrias y se utiliza, es de hecho el método de elección general de barcoding para animales. Uno puede diferenciar muy bien diferentes tipos de especies de pescados o de algunos insectos, utilizando el gen altamente conservado en humanos, que es un gen importante para la producción de energía en mitocondria, ¿no? Entonces tiene unas tremendas aplicaciones esta metabarcoding de DNA ambiental. Uno puede saber qué tipo de comunidades existían en ambientes antiguos con DNA que se pueda recuperar de fósiles, o se puede saber qué está comiendo un animal en un ambiente, o se puede también, por supuesto, detectar eventos de contaminación de acuerdo a especies que aparezcan con esos sistemas. Pero lo más importante para nosotros es la utilidad y la aplicación, en este caso clínica, ¿no? Entonces, efectivamente, desde hace unos ya 10 años, más de 10 años, 15 años, existe un acceso público a sistemas de secuenciación que han cambiado los precios astronómicamente también. Algo que antes valía posiblemente hacerlo 10 millones de dólares, ahora puede valer alrededor de $1,500. Es impresionante la capacidad de secuenciación, no la capacidad de análisis, que ese es el problema, ¿no? Una cosa es qué tanto yo puedo leer de un libro y qué tanto yo puedo analizar y entender del libro. Pero la importancia de que podamos ya obtener tanta información por métodos mucho más económicos ha facilitado mucho, y esto ha sido lo que ha sucedido. Nosotros empezamos a trabajar incluso en Colombia hicimos el primer proyecto en esta época, en 2008, con 454, que era esta tecnología. Y en ese momento se hacía para estudiar qué comunidades existían en ambientes extremos o en algunos esponjas y corales. Desde 2010 existe ya un acceso masivo a tecnologías Illumina que permitían hacer lecturas más grandes, y PacBio, que también ha empezado a hacer o MinION, que son tecnologías que permiten hacer lectura de secuencias sin amplificación, sino directamente a través de poros de tamaño, pues, que permiten el paso de una sola hebra de DNA y van leyendo esa secuencia. Es extraordinario porque permite leer directamente kilobases de información. Entonces ha sido una revolución realmente de la capacidad de secuenciación. Entonces, ¿qué ha pasado con esa capacidad de secuenciación? Que nos hemos dado cuenta de que la diversidad microbiana en ambientes, en humanos y todo está muy subestimada. Es decir, todavía, por poner un ejemplo, tenemos conocimiento de unas 15,000 a 20,000 bacterias tipo como especie, ¿sí? Especies definidas de bacterias. En cambio, de secuencias de ribotipos únicos hay entre 10 y 100 millones de ribotipos únicos que se han detectado en ambientes y en humanos, lo cual quiere decir que todavía la representación de bacterias en cultivo es súper bajísima, probablemente 10,000 veces o 100,000 veces menos de lo que podemos cultivar. Entonces, esto es reciente, no es de hace unos 5 años o así, pero esta situación
digamos, ha seguido aumentando, porque aunque se logran cultivar algunos representantes de todos estos clados rojos que solamente tienen representación con secuencias, siguen aumentando. Y siguen aumentando tanto que hasta se detectaron toda esta candidate phyla radiation, se llama, que son todas estas bacterias desconocidas que existen en muchos ambientes y que no se habían detectado en gran parte por problemas de que no siempre se lograban amplificar con las regiones conservadas de los 16S. Entonces, cuando se hizo secuenciación masiva, se pudo detectar que había todavía una gran cantidad de bacterias que no se habían detectado antes, y esto es reciente también, es de hace unos 4 años. Es extraordinario. ¿Qué ha pasado? Que al utilizar todas esas secuenciaciones y a mejorar las bases de datos para poder clasificar, se empezó a ver que había unas composiciones bastante características de diferentes sectores del microbioma, en este caso intestinal, pero no solamente, se han hecho exploraciones de piel, de pulmón, de cerebro, de tumores, de muchos ambientes que se creían que eran totalmente estériles. Y lo que se ha visto es que en la práctica, claro, estéril es que uno hace un cultivo con la batería de medios de cultivo y no crece nada. Y lo otro es que microscópicamente yo no vea nada. Y eso es posible, que muchos tejidos tengan bacterias u hongos o virus que están a concentraciones menores a 1000 o 10.000 bacterias por gramo o por mililitro. Y esto hace que obviamente en una observación microscópica nunca se vea. Pero con estos métodos de secuenciación, de extracción total y amplificación, se ha logrado ver que sí existen bacterias en tejidos que antes se asumían estériles. Entonces se ha visto o que tenían muy baja cantidad. Por ejemplo, estos son los géneros que están con mayor frecuencia y que suelen estar siempre presentes cuando se analizan muestras humanas. Particularmente Fusobacterium, Streptococcus prevotella, Pseudomonas digamos, en la cavidad oral, Streptococcus prevotella en laringe, Streptococcus bacillus enterobacter, Leptotrichia, Veillonella, Pseudomonas en estómago, pero a muy baja cantidad. Aquí sí empiezan a tener una alta diversidad y una alta cantidad de bacterias, ¿no? De Lactobacillus, Prevotella, Veillonella, Bacteroides, Clostridium. ¿Y qué ha pasado? Que se ha visto que la diversidad del microbioma humano depende mucho de si hay, por ejemplo, un tratamiento con antibióticos, un cambio de nutrición, un cambio, digamos, también de las otras bacterias que entran al sistema y si se puede recuperar. Pero algo más interesante es que se han desarrollado muchas técnicas para poder analizar los datos y muchas estrategias que utilizaban técnicas, digamos, ecológicas que se llaman de medición de alfa, de beta diversidad, que es tratar de ver primero cómo se relacionan las muestras, cuáles muestras se parecen más entre ellas de acuerdo a la matriz de especies y abundancia que tienen. Y otra, qué estimadores de diversidad puedo usar para decir que una muestra es altamente diversa o no. Entonces se han venido utilizando esas técnicas utilizadas normalmente en ecología para poder decir si una muestra es muy diversa o no, de acuerdo a estimadores como Shannon-Weaver o diferentes métodos estadísticos. U otra forma es tratar de ver si las muestras se parecen mucho o no, utilizando esas matrices de presencia o ausencia de especies y abundancia relativa. Entonces, por esto es que desde hace un tiempo se llegan a conclusiones así. Es razonable proponer que la composición del microbioma y sus actividades están implicadas en la mayoría, si no en todos los procesos biológicos que constituyen la salud y la enfermedad humanas. Es una afirmación muy importante, pero si uno mira cada semana y busca microbiome en Google News, va a ver que hay una nueva noticia sobre alguna posible aplicación relacionada, por ejemplo, de cómo la presencia aumentada de un tipo bacteriano que se detecta por estos métodos se asocia con una condición de salud
que no era la clásica del patógeno que produce la enfermedad, sino de una condición que puede ser inflamatoria, puede ser autoinmune, que se asocia con alguna posibilidad de un componente del microbioma que está en condición diferente de abundancia. Entonces, bueno, uno puede mirar cada semana y hay algo nuevo, pero entonces lo importante es ir a las fuentes. Ir a las fuentes de donde está esa información y ver si no hay un interés comercial o un interés de una venta de algo. Es decir, es importante ver que la información que se produce sí está citando es un material de investigación, aunque no tenga todavía el producto disponible, porque probablemente van a pasar varios años hasta que exista un producto que podamos utilizar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que con microbiomas o el análisis de microbiomas hay dos intereses principales. Uno es el que se pueda utilizar esa información con un interés diagnóstico o de prognosis de una enfermedad. Es decir, yo puedo asociar con un biomarcador la existencia o la detección de ciertos tipos bacterianos a la existencia de una condición de salud. Y la otra es la utilización de microorganismos y comunidades microbianas de microbiomas de donantes sanos o de bacterias que se pueden purificar y mezclar para hacer una especie de probióticos muy avanzados en los que puedo restablecer una condición de salud. Esas, digamos, como las dos orientaciones que se han hecho. ¿Y qué tiene que ver esto con algo que les quería mencionar con el antropoceno? Desde hace ya varios años estamos hablando del antropoceno, de una nueva era geológica, que es la era humana. La era humana que tiene que ver con cómo hemos perturbado los ciclos de carbono, nitrógeno, cambios en composición de océanos y atmósfera, acumulación de plásticos, acidificación y zonas muertas en el océano, efectos en biodiversidad, pérdida de hábitats, especies invasoras, extinciones masivas y grandes cambios físicos y químicos. Obviamente todo esto tiene que ver con lo que se llama la gran aceleración de los años 50 para acá, cuando ha habido una explosión en el consumo de muchas cosas y de muchas variables que han cambiado drásticamente. Pero para nosotros lo más terrible es que la extinción masiva de mamíferos, aves, vertebrados y de organismos marinos está ocurriendo en este momento. Estamos en una ya declarada una extinción masiva. ¿Eso qué tiene que ver con los microbiomas? Pues sabemos que hay contaminaciones masivas, que todos estos riesgos climáticos están produciendo o nos ponen en riesgos climáticos en prácticamente todas las regiones del mundo por inundaciones, por cambios de choques de calor, por falta de agua, por incendios, por huracanes y por aumentos del cambio del nivel del mar. Pues resulta que se ha visto que hay ya una cuantificación muy precisa de cómo se van a aumentar casi el 50% de todas las enfermedades conocidas, y no estamos hablando de las desconocidas, sino solo de las conocidas, debido al cambio en variables de cambio climático, particularmente las enfermedades que tienen que son conducidas por vectores, y esto por el cambio en temperatura precisamente, y obviamente también las que son ocasionadas por contaminación en agua. Este es un trabajo muy reciente de hace unos 2 meses que también ha tenido bastante publicidad, y ve uno que tiene una cuantificación y estimaciones muy precisas de todo lo que puede aumentar, particularmente virus y bacterias también. ¿Y qué tiene que ver otra vez, digo, el antropoceno con todo esto y el cambio climático? Bueno, uno ya lo hablamos del tema más directo, que es la posibilidad de que aumenten las infecciones de virus y bacterias en el 50% de enfermedades conocidas. Pero el otro es que dentro de esta gran aceleración hemos tenido unos cambios también de alimentos procesados, uso de antibióticos, más cesáreas, más uso de antibióticos también ha hecho un cambio en la resistencia, ha hecho también que falla, digamos, en los antibióticos produzca más pandemias, que existan enfermedades emergentes. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el antropoceno, este uso, digamos, alto de antibióticos, aparte de lo que ya se ha visto de la emergencia de la resistencia, está ocasionando
un cambio también en los microbiomas humanos. Por eso es que o la gran mayoría de las enfermedades inflamatorias crónicas del intestino tienen un antecedente de un uso de antibiótico en esa persona. Entonces, esto es como ven, de este año, de inicios de este año, que se hablaba de que llegamos a que la contaminación mínica había superado el límite planetario. Antes, hasta hace poco, hasta hace unos 2 años, no se había hecho una cuantificación de nuevas entidades biocidas. En este caso se incluyen pesticidas, antibióticos y cómo la correlación entre la producción de todos estos componentes y cómo se ve que se acumulan en el ambiente y cómo se correlacionan con las resistencias. Se ha visto que ya pasamos el límite planetario de nuevas entidades, es decir, hemos producido más compuestos xenobióticos que pueden afectar a largo plazo esas condiciones. Entonces, una de las preguntas más importantes es qué alternativas tenemos para, primero, controlar bacterias que son patógenas y cómo podemos lograr controlar condiciones de enfermedad o si se pueden los microbiomas personalizados mejorar esa condición, digamos, de lo que se ha visto. Entonces, precisamente les hablaba de Martin Blaser que decía que esto de los microbiomas que están implicados en todas las condiciones de salud, escribió un libro muy recientemente que se llama Missing Microbes. Él dice por qué va mucho más allá que las infecciones la resistencia, las infecciones multiresistentes. Ese es un problema drástico, terrible, pero incluso tiene otras implicaciones mucho más graves, como les voy a mencionar. Este año publicamos este review acerca de las condiciones que afectan, digamos, la composición del microbioma, que son edad, nutrición, actividad física, infecciones previas o actuales, enfermedades genéticas, inmunes o metabólicas, y por supuesto las condiciones circundantes. Si tenemos una alta contaminación o de material particulado en el ambiente o un cambio climático drástico, también va a afectar. Y se han hecho muchas investigaciones en el tema nasal, oral, de piel, gastrointestinal y urogenital. Obviamente se está haciendo también en otros tipos de hábitats, digamos, dentro del microbioma humano. Y lo que se ha visto es que cuando está saludable hay una gran diversidad de bacterias y no hay unas abundancias relativas de una sola por encima de las otras. Es decir, es bastante como homogéneo. Y cuando hay una disbiosis se detecta porque hay un bajón de diversidad. Generalmente se ve un cambio de diversidad, baja esas estimaciones de diversidad que les mencionaba que se pueden calcular. Y lo que se ha visto es que se asocia con enfermedades gastrointestinales como las inflamaciones crónicas o inmunitarias, alérgicas, metabólicas, cardiovasculares, muy importante, vaginales y neurológicas. Entonces, ¿qué se ha visto? Que aunque los cambios en taxonomía puedan ocurrir en ciertos ambientes o en ciertos materiales, como en heces, por ejemplo, las funciones que se pueden detectar a partir de secuenciación total de metagenomas en personas sanas son bastante estables. Quiere decir que tenemos también una limitación de solo detectar quién es y no las funciones. Es decir, si solo nos concentramos en detectar los genes de indicador taxonómico, también perdemos un poco de información, pero son una buena, digamos, forma de saber si alguien está con un microbioma disbiótico o en probiosis. Y estamos en constante interacción entre el microbioma ambiental y el microbioma que está asociado a un humano. Nosotros hemos evolucionado a través de millones de años con un microbioma propio que viene cambiando obviamente por nuestro estilo de vida más que todo y también por los cambios anatómicos ya que sucedieron desde homínidos hace mucho tiempo. Todos los animales, incluso los que están en riesgo de extinción, tienen un microbioma propio. Entonces, incluso hay iniciativas que se preocupan por eso, de que estamos perdiendo microbiomas que existen de una manera específica en una especie y se pierden cuando se extingue la especie también. Entonces, una forma de restaurar eso
es con bioaumentación, que es la adicionar microorganismos exógenos. Otra, bioestimular, que es manipular de alguna manera con nutrición o prebióticos, que son compuestos que ayudan a favorecer esas bacterias favorables. Y en este caso, con la adición directa de microbiomas que vienen de donantes sanos y que ayudan a restablecer esos microbiomas. Bueno, esto ya lo mencioné, las condiciones a las que se ha asociado cambios en disbiosis, por ejemplo, cáncer, neurodegenerativos, autoinmunidad, cardiovasculares, inflamatorios. Y nuevamente lo que les mencionaba, que hay una diferencia entre si uno, por ejemplo, tiene un bebé que ha tenido un nacimiento vaginal con uno de cesárea, eso ya crea un cambio en el microbioma que tiene. Y también, obviamente, el tipo de alimentación que tienen las primeras etapas cambia y modula de alguna manera el microbioma y el desarrollo que tiene. Por ejemplo, en este caso se ha visto que al principio hay una colonización casi bastante predominante de tipos de bifidobacterias y lactobacillus. Y luego ya se vuelve mucho más compleja alrededor de los 3 años. Obviamente, esta situación puede ser cambiada por muchas condiciones ambientales, por el tipo de alimentación, si tuvo que tener algún tipo de tratamiento antibiótico o farmacéutico de algún tipo. Y como les mencionaba, a través de millones de años vamos cambiando microbiomas estrictamente o bastante relacionados con el organismo, digamos que es huésped, y otros que vienen con el desarrollo de un solo individuo a través de la edad. Se ha visto, por ejemplo, que la diversidad baja con la edad perdón, en el pulmón, y aunque es igual muy baja la cantidad, baja la diversidad. En el intestino baja la diversidad, bajan las cantidades de Fecalibacterium y Roseburia, aumentan los patobiontes como Enterobacteriaceae, Streptococcacea, Staphylococcacea. En el tracto urinario baja Lactobacillus, baja Bifidobacteria, sube Peptococcus. Todo esto se ha detectado gracias a estos estudios que les decía, principalmente con secuenciación masiva. Y ya se han hecho comparaciones en todo el mundo como en diferentes en tracto intestinal o piel o sistema urinario o cavidad oral, hay diferencias en cómo en diferentes regiones aumentan o disminuyen ciertos tipos bacterianos. Eso es bastante interesante, que tiene que ver obviamente con una razón que se ha asociado en la urbanización o las costumbres, digamos, nutricionales o por supuesto el componente genómico de cada población. Y también, como les mencionaba, se ha visto ciertos tipos bacterianos. Aquí vemos cómo en el microbioma oral se ha visto asociado este tipo de bacterias, como son firmicutes, que son pues, bacterias anaerobias, pero sin una clasificación definida, o Streptococcus, o fusobacterias asociadas a estas enfermedades. O en el caso de nacimientos pretérmino, Cloriomiotis, bilitis o infecciones, se ha asociado principalmente con bacterias saprófitas de proteobacterias o como con enfermedades de todo este tipo de obesidades, síndromes metabólicos, infecciones de clostridioides difíciles, cáncer colorectal. Se ha visto que es un cambio, digamos, en las concentraciones de bacteroidetes. Y ya como para ir redondeando, también se ha visto que en los microbiomas hay una circunstancia en que se ve un aumento de un tipo bacteriano y se ve un aumento de ciertos metabolitos. Es decir, esto ha sido otra estrategia, que es tratar de ver cómo interaccionan los metabolitos que se detectan en sangre o en el fluido que esté investigándose para ese microbioma y el aumento o disminución de un tipo bacteriano en concreto. Entonces ya se ha visto que, por ejemplo, en casos de tracto respiratorio, el aumento de Prevotella o la disminución de Haemophilus o la disminución de Malassezia se asocia con cambios en estas señales de inflamación o en el uso de corticosteroides.
es bastante interesante ver cómo se está ya pudiendo correlacionar metabolitos que hay en sangre o en el fluido con la disminución o el aumento de un tipo concreto de bacteria. Y esto tiene que ver con que hay ciertas sustancias que están relacionadas con la dieta que pueden mejorar o empeorar, por supuesto, las condiciones del microbioma. Y esto tiene relación con un estudio reciente de este año en el cual, por ejemplo, se asocian los factores de riesgo atribuibles a cáncer y la gran mayoría son comportamientos o riesgos asociados con comportamiento, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el fumar o tomar alcohol o dieta baja en fibras, etcétera. Y esto lo que nos quiere decir es que todas estas funciones que se han venido identificando, que pueden tener funciones favorables o desfavorables si se tiene alguna de esas condiciones de comportamiento de riesgo, por decirlo así, para desfavorecer la condición de salud y que el microbioma pueda influir en este efecto, ha logrado que se pueda llegar a qué genes bacterianos se asocian con una condición desfavorable de salud. En eso ha venido trabajando el grupo en el que estoy ahora, es tratar de detectar genes que participan en cómo se metabolizan estos compuestos para definir, digamos, de alguna manera algo que se llama patofunciones, es decir, funciones microbianas del microbioma humano que ayudan a metabolizar compuestos y que están asociadas con condiciones de salud desfavorables, como en el caso cardiovascular, principalmente con trimetilamina o con cáncer. Entonces, bueno, no sé, creo que nos queda como poquito tiempo para ir completando. Les voy a hablar unos 5 minutos de algo de lo que estoy haciendo actualmente, que es tratar de encontrar en un ensayo clínico personas donantes de material fecal que son muy saludables, que tienen que tener un seguimiento a través de varios meses en los cuales no se les debe detectar ninguna señal de una batería digamos, de ensayos clínicos diagnósticos, obviamente nada infeccioso, nada metabólico. Y de estas personas se hacen unos extractos de los microorganismos que se pueden extraer de ellos, de su materia fecal, y luego se administran a personas que tienen una cohorte de una colitis ulcerativa. ¿Por qué? Porque ya se ha visto en ensayos previos, en experimentos, que al restablecer la comunidad microbiana que tienen en el intestino con esos inóculos de esos donantes, las personas se recuperan más o menos en un 70%. Entonces, ¿cuál es el tema? Que esto no es tan fácil porque encontrar los donantes es complicado y poderles darles el seguimiento. Y lo otro es cómo hacer que las personas puedan recibir en ese ensayo experimental, ese ensayo clínico, el inóculo. Una es con una inserción, pues sonda nasogástrica o enemas rectales o una endoscopia, pues todo eso es pesadísimo y es como normalmente se hace. Nuestro ensayo es cápsulas orales que vienen con un cálculo de que la cápsula se va a disolver en el colon. Son cápsulas bastante gruesas que contienen esos microbiomas fecales. Y aquí les menciono, porque esto es parte de esa revisión que hicimos recientemente, de que en la página web de Clinical Trials del NIH, uno puede buscar las referencias de los diferentes ensayos clínicos que están en curso. Y estos son los ensayos clínicos y las condiciones que se están ensayando. ¿Qué estoy diciendo? Que en este momento todavía estamos en ese punto de ensayos clínicos para poder llegar a las aplicaciones, pero lo que les diría es que estamos cerca y en la práctica médica es muy probable que en los próximos años empiecen a surgir ya aplicaciones que han pasado por ensayos clínicos y que permiten, digamos, hacer un restablecimiento de microbiomas.
Este es el ejemplo de cómo están los donantes, la diversidad de los donantes. Esto es más diversidad, menos diversidad, Shannon. Aquí, cómo está la persona cuando está enferma, luego se le aplican antibióticos para favorecer la colonización, se aplican con estas cápsulas y luego se restablece una diversidad ligeramente más alta, pero muy parecida al donante. Pero entonces, aquí quería mencionarles algo muy brevemente, y es que el ensayo va a ser también un filtrado con fagos y con virus que se pueden extraer de donantes, pero no un fago purificado en cultivo, sino una mezcla de todas las partículas virales que son de una diversidad extraordinariamente alta. Yo mismo me he quedado sorprendido de la diversidad y del desconocimiento que tenemos en algo que se llama viromas y fagosomas, que se confunde un poco porque no son fagosomas, sino son los extractos de bacteriófagos totales de una muestra fecal que se pueden administrar y se ha visto que pueden ayudar también a controlar poblaciones o microbiomas que tengan disbiosis, por ejemplo, en este caso con Clostridioides difficile, una infección. Entonces, este es el ensayo clínico en el que estoy. Es uno de los cientos realmente que hay ahora en curso en el mundo. Hay decenas, como les mencionaba, para diferentes condiciones, ¿no? Este es en particular para colitis ulcerativa. Y esto es lo que estamos ahora haciendo con más o menos casi 200 pacientes y también definiendo los donantes y se administran las cápsulas. Y lo interesante es que volviendo a esta gráfica, aquí estamos también muy interesados en los virus, ¿no? En los bacteriófagos. Estos son ejemplos de bacteriófagos que se pueden encontrar en esos filtrados. Y lo que quería resumir es que va a ser todo un tema muy interesante poder uno también detectar esos virus, porque necesita crear métodos en el laboratorio en el que pueda extraer esas partículas, pueda secuenciar esas partículas y pueda, lo más importante, poder asignar y poder darles un seguimiento en los pacientes. Entonces, solamente para mencionarles que en los últimos años, en los 2 últimos años, han aparecido una gran cantidad de artículos, o no gran cantidad, sino pocos, unos 6, 8 artículos, pero que han expandido la diversidad de virus que se pueden detectar utilizando métodos metagenómicos. Realmente es increíble la cantidad de diversidad que existe y que no se había detectado antes y que no se sabe todavía con certeza qué función cumplen. Todo esto son resultados de los 2 últimos años de trabajos en los que se han logrado eso. Y en paralelo a eso se han desarrollado métodos de detección bioinformática para poder predecir y poder detectar en esas secuenciaciones masivas qué es un virus y qué no. Esta es una de las herramientas que se utiliza, que es tratar de ver si hay un clúster de genes que si no tiene parecido con nada en las bases de datos, que puede suceder, esto me puede indicar de alguna manera qué tipo, si es un virus y qué posible clasificación tiene. No es nada trivial, es bastante, digamos, un desafío, pero ese es, digamos, también otra parte del futuro. Aquí nosotros hicimos una pequeña, y ahora sí terminé, una pequeña comentario de un artículo que se publicó recientemente en Gastroenterology, que era solo una persona, se secuenció como si fueran 1000 personas, es decir, se hizo una secuenciación muy profunda de muestras fecales de una misma persona. ¿Para qué? Para poder lograr ensamblar todos los virus desconocidos que tiene esa persona, solo una persona. Eso se hizo en China recientemente, en Hong Kong, perdón, en Singapur, y se logró detectar 1058 nuevos virus, y cuando se utilizan 8 de esos nuevos virus que no se habían detectado antes, es un buen, digamos, predictor o biomarcador de cáncer colorectal. Entonces, fíjense cómo se pueden asociar informaciones genómicas de información que previamente era desconocida para tratar de proponer nuevos biomarcadores de enfermedades antes de que, digamos, probablemente sirvan como prognosis, ¿no? Y también no quiero dejar las charlas, digamos,
sin mencionar a los hongos. ¿Y por qué? Porque se ha, digamos, por un lado, ignorado en gran parte porque no son los que en biomasa son mayores en una muestra fecal o en muchos microbiomas no se ven de una manera tan evidente. Son en baja cantidad, muy baja biomasa, pero este trabajo súper interesante del mes pasado, en el cual hacen todo un atlas de todo, algo que llaman así del micobioma de micosis, bueno, pero en este caso lo que hicieron fue secuenciación masiva de región de subunidades 5.8S para ITS, perdón, que son regiones que hay intergénicas que permiten diferenciar de manera parecida como hacen los 16S en bacterias para saber qué hongos hay ahí y esto para saber las cantidades relativas que hay en unas cohortes internacionales de 35 tipos de cáncer con 17,000 muestras y de esa manera también logran asociar variables clínicas con posibilidad de asociación de algunos hongos con algunos de los tumores. Es un trabajo muy importante, me parece a mí, publicado en Cell y que nos remarca un poco la importancia que hay también de los hongos, de los microbiomas, y que es otro aspecto que seguramente va a tener una aplicación futura. Entonces, algo que también quería mencionar es que hay recursos interesantes como este del NIH, Human Microbiome Project, que es el de Estados Unidos, que es el que ha compilado información de esta manera. Y es muy interesante porque entonces hay muestras, archivos, artículos, es bastante bien compilado y todo información pública. Entonces lo recomiendo para los que tengan interés en encontrar información fuente fiable. Y clinical trials, donde están los trials que están ahora en curso para todas las condiciones que están investigando asociadas con posibles aplicaciones de microbiota, de trasplante de microbiomas, por ejemplo, epilepsia, cáncer pancreático, complicaciones intestinales, trasplantes renales. Es increíble la cantidad de cosas que se están investigando, Parkinson, diabetes tipo 1, asociadas a posibles efectos de comunidades microbianas en el intestino y cómo modificarlas y modularlas. Entonces, bueno, en conclusión, tenemos todas estas formas de modificar y en este caso fui bastante, digamos, insistente en el tema de trasplante de microbiomas. Mencioné el año pasado esto porque creo que hay una correlación en todo, en las perspectivas One Health, en cómo entendemos el antropoceno y en cómo tenemos algunos desafíos muy grandes en resistencia a antibióticos hacia dónde puede ir el futuro, digamos, de este tema que fue un comentario invitado en Nature Biotechnology 25 años. Ese es, digamos, el resumen de las cosas que quería contarles hoy. Y estoy entonces pues muy atento a preguntas. Por supuesto, en cuanto pueda ser de utilidad, mi correo info@howardjunca.com y con mucho gusto también en lo que alcanzamos a resolver hoy. Muchas gracias por la atención a todos y entonces estaré pendiente de si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Junca. Realmente es un gran gusto y un gran honor el tenerlo a usted. Primero por la magistral conferencia que nos ha brindado. Esto a mí me recuerda cuando usted habla sobre el microbioma, cuando hablan los descubridores de las especies en el océano y todo eso, y cuánto hace falta descubrir cuando usted nos mostraba esos mapas de la cantidad de microorganismos que no se pensaba que existían y ahora se sabe que hay una gran diversidad de cómo varían en las poblaciones, cómo están asociados con enfermedades. O sea, nos deja una riqueza a usted en esta charla introductoria que solo con su experiencia puede ser transmitida de una forma tan sencilla. Le externo mucho el agradecimiento desde el Instituto Nacional de Salud del Salvador, de la doctora Sandoval, por aceptar nuestra invitación de primera, y quiero comentarle a los que están conectados que el doctor Junca es un investigador prominente en esta área, promotor del área de investigaciones, de formación de grupo. Lo que él presenta él promueve las investigaciones de este tipo, la comunicación con investigadores, y nos aceptó de primera esta charla.
Entonces, un gran honor tenerlo con Muchas gracias. nosotros. Le voy a leer las preguntas, algunas de ellas ya abundó un poco, pero estaría bien que recalcara estos valores. Pregunta, ¿hay evidencias que cambian la teoría del útero estéril? Es decir, la cavidad intramniótica no es estéril como se decía antes. Muchas gracias, le agradezco. Ahí se me cortó un momento la comunicación, pero le agradezco. Escuché con muy honrado también por la invitación y quisiera saber, por supuesto, si hay algún tipo de interés y en caso de que, por supuesto, no tengan tiempo, algunas personas, yo sé que todos estarán ocupados, ahí les pasé mi correo también. Y aquí hay algunas preguntas. ¿Hay alguien que vaya a moderar de pronto lo de las Sí, preguntas? yo voy a ¿Me moderar, cuentan? doctor. Yo modero. Una pregunta es, ¿hay evidencia que cambie la teoría del útero estéril? Es decir, la cavidad intramniótica no es estéril como antes se creía. Bueno, sobre esa pregunta hay controversia porque hay dos posiciones. Una, que utilizamos métodos que son capaces a veces de detectar una sola copia de gen de una bacteria que esté presente en una muestra que se extrae. Y entonces eso crea el problema de que muchos materiales, insumos y kits a veces tienen esa copia de algo que hay alguna traza. Es decir, la contaminación es un tema muy clave a controlar, siempre tener unos controles muy estrictos de eso. Pero hasta el momento lo que se ha visto es que esa teoría está en controversia porque ya hay evidencias fuertes que muestran que sí hay una colonización prácticamente en absolutamente todos los tejidos y algunos que no se han podido explicar. Por ejemplo, en tejidos cerebrales. Eso también ha sido un problema, digamos, porque hay reportes que dicen que sí hay y otros que contradicen y dicen que eso posiblemente sea otra cosa, pero ¿qué pienso? Que por el momento lo que estamos llegando a detectar y a controlar, digamos, de alguna manera de referencia, es que sí hay una distribución bacteriana, así sea una cantidad muy baja de biomasa. Me parece que sí. En este caso, sé por un trabajo directo, digamos, del laboratorio, que están en este momento en una discusión con eso, con un artículo que están publicando. Pero la propuesta es que sí hay una comunidad microbiana allí de muy baja densidad, pero sí. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Existen estudios y evidencias sobre el papel que desempeña el factor emocional en el deterioro del microbioma personal y la producción de enfermedad? Sí, hay varios estudios, digamos, de sets de experimentos con grupos de personas, aunque no son ensayos clínicos, no se han podido hacer, digamos, o no están los resultados con placebo, controles, etcétera, no. Pero, por ejemplo, les voy a citar algo que se publicó hace un mes y fue que se había visto que en estudiantes en una universidad en Estados Unidos tomaron 30, estoy hablando de 60 estudiantes, 30 y 30, y analizaron los microbiomas y les hicieron test antes y después de una época de exámenes y se dieron cuenta que hay algunos en los que se asoció los cambios de microbiomas con el aumento de una tendencia suicida. O sea, es impresionante ver que aunque es una asociación y todavía no está claro si es causa o es que lo produce, sí hay algo que se afecta tremendamente emocionalmente y que se evidencia en el microbioma. ¿Qué es lo primero? Es todavía un tema que se está investigando en los ensayos clínicos que están en curso y que seguramente van a tener mucho más tiempo en ser publicados. Pero hay varios estudios de ese estilo que muestran cómo un cambio en composición de microbiomas se asocian con un cambio emocional. Y hay otros que claramente muestran que sí, posiblemente tenga una importancia la composición de microbioma en el estado emocional. Eso sí se ha visto.
De que sea de la otra manera, no sé. De si el estado emocional afecta, posiblemente, pero no conozco ahorita, no recuerdo ahorita. Pero sí es un tema que se está, digamos, investigando bastante, es muy interesante. Hay las cosas más insospechadas. Otro ejemplo que recuerdo es que todas las semanas están saliendo cosas impresionantes. Una de una cepa de Lactobacillus bastante concreta, bastante específica, que es capaz de detener osteoporosis en personas adultas. Es decir, se ha visto que hay unas actividades de ciertas cepas muy específicas de lactobacillus que se aislaron de donantes que son capaces de revertir. Es decir, yo siempre tengo mucha duda porque nunca me gusta mucho el tema de la panacea total de algo ni nada de eso. No. Pero sí hay un potencial muy tremendo que se está evidenciando con los estudios de microbioma recientes, sí. Por mencionar algunos ejemplos, sí. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí otras preguntas. Excelente, magistral exposición. Muchas gracias. Dice aquí, tengo 3 preguntas. La primera es, ¿cómo se explica la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile desde su experticia? Sí, la colitis pseudomembranosa parece que tiene una explicación en el metabolismo de Clostridioides, porque Clostridioides es capaz de metabolizar aminoácidos que tienen una radical fenólico y producir esos silenos, y eso es capaz de producir un daño en el epitelio. Esa es una de las propuestas. Hay propuestas, digamos, metabólicas de qué es lo que hacen esos clostridioides en particular, que los hace, y obviamente la circunstancia de las toxinas, ¿no? Que tienen 2 tipos principales de toxina y una tercera, pero probablemente tenga que ver con el cambio que produce en esos poros que producen esas toxinas, que incluso la última se descubrió, pues digamos, hace más recientemente que las otras 2 que son de los años 70 aún. Pero probablemente es la combinación de las toxinas que tiene y también de ciertas condiciones metabólicas que hacen que produzca metabolitos que dañan el epitelio así. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿nos podría comentar sobre la asociación propuesta del microbioma humano y la enfermedad de Parkinson? Sí, este se ha hecho más que todo en microbioma oral y también en microbioma intestinal. Simplemente se han hecho ensayos de grupos de personas que tienen y no tienen la condición. Entonces, se ha visto la asociación de grupos o de cambios en diversidad o de grupos que aumentan, pero yo creo que para esto sí necesitamos esperar los resultados de los ensayos clínicos, que hay varios. Ahí precisamente cuando mencioné, veo que es un tema que se está investigando bastante en el norte de Europa, también en Estados Unidos, y hay varios ensayos clínicos en curso. Entonces, solamente se ha visto, digamos, a veces eso pasa mucho en los ensayos de microbiomas, que se ve una asociación, pero todavía no hay una explicación. Recuerdo que hace un tiempo se vio, por ejemplo, una asociación entre un tipo de infección de periodontitis con la posible producción de digamos, cambios en las láminas de mielina, y que se ha asociado que de pronto tenía que ver con esas porfiromonas, esos cambios que ocurrían. Pero este año salieron resultados que estaban contradiciendo un poco eso. Entonces todavía es un tema que todavía necesita los ensayos clínicos, me parece.
Todavía hay mucho camino que recorrer en la investigación de estas. ¿Qué acciones podemos áreas. tomar para mantener un microbioma sano? Exacto. Una de las funciones que se ha visto más importante y más generalizada, digamos que se puede decir, es la del consumo de fibra. El consumo de fibra es una señal, perdón, una acción muy importante de comportamiento. Aparte de los comportamientos que producen más enfermedades como cáncer que decía en The Lancet y que también están asociados a daños de microbiomas de comportamiento, ¿no? Entonces, uno de ellos es definitivamente así digan que hay alguna ventaja de tomar un poquito. No, no hay ninguna por ahora. Es lo que yo he visto en la investigación. Alcohol no tiene ninguna ventaja de salud comparada con las desventajas que tiene, ¿sí? Fumar, todas las mismas acciones, digamos, que se han visto en ese reporte, se asocian bastante con un microbioma sano. Ahí está incluido también lo de la alimentación, con bajos ultraprocesados, menos fritos, más aumento de fibra, bajo azúcar. Sí, recomendaría ese reporte de Lancet sobre que salió este año, sobre acciones de comportamiento que pueden evitar enfermedades cardíacas y de cáncer. Y se asocia mucho con los de microbiomas. Doctor Junca, hay otra pregunta acá. ¿Se puede mejorar la disbiosis solo con probióticos? Y si fuera esto así, ¿cuál sería el mejor? Aquí yo creo que es muy importante que se tenga mucha transparencia cuando se va a aplicar un probiótico, que uno sepa la procedencia y la evidencia que tiene. Lo digo porque aunque no presenté esos resultados, nosotros hemos hecho ensayos de probióticos simples y mezclados que se venden aquí en Europa, incluso aprobados y seguros y todo, pero no ocasionan ningún cambio en el microbioma de personas que tienen incluso condiciones de salud o sanas. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos de estos probióticos que fueron aislados no necesariamente de personas, sino de alimentos y no tienen una colonización adecuada. Entonces, me parece que probióticos sería hablar de algo como muy genérico, y lo que invitaría mucho es que en el caso de utilizar un probiótico se conozca mucho más la procedencia y la transparencia de qué cepa es, de dónde viene, y creo que aquí hace mucha falta todavía que se hayan incorporado estudios de microbioma para poder decidir que esa cepa sí es la adecuada, porque la mayoría de probióticos que tenemos vienen de los años 90. Entonces, hay muy pocos que han sido desarrollados con información complementaria de microbiomas y ver que efectivamente se logra colonización. Ya los hay, pero son todavía muy nuevos, no están todavía ampliamente disponibles, y solamente el nombre no sirve porque una misma especie de una bacteria puede tener comportamientos muy diferentes entre cepas. Entonces, que sea la misma especie no es solamente eso. Por eso sí considero muy importante que siempre ojalá en la industria se tenga mucha claridad y transparencia de la procedencia y la evidencia usando composición de microbiomas. Y creo que todavía la mayoría de probióticos no tienen eso. Muy bien, doctor. Y unido a esto, en la práctica clínica tenemos el uso de ciertos microorganismos que damos algunos procesos. Por ejemplo, en procesos diarreicos, algunas veces ocupamos algunos microorganismos para colaborar a la curación de este proceso, a la disminución. Con todo lo que usted nos ha dado, ¿continúa vigente eso, el uso de esos microorganismos únicos para poder mejorar un proceso? Sí, o sea, hay muchas cosas que desde no se han establecido tanto a nivel de producción farmacéutico, pero que tienen unas ventajas muy grandes.
Una de las cosas que recuerdo y que fue una experiencia que tuvimos en Colombia con una unidad de quemados y con un grupo que trabajaba en propóleos y mieles con abejas y que tienen un microbioma particular también, aparte de que tienen componentes que son antimicrobianos. Y ese es un ejemplo de algunos materiales que pueden tener una utilidad muy grande y que no han sido, digamos, me parece a mí, aplicados y extendidos de la manera pues que podrían tener. Y no solamente, claro, se necesita que sea una cosa muy específica de ciertos, en este caso era también coincidente con unas especies muy específicas de abejas que no son las abejas apis, sino son melíponas, que son especies sin aguijón que solo existen en América. Y bueno, pero eso es por poner un ejemplo de que hay materiales que todavía no han sido valorizados y que son de un componente biológico y en este caso bacteriano. Nosotros analizamos qué bacterias y levaduras tenían y efectivamente tienen bacterias y levaduras en una composición que no ha sido descrita mucho, pero que tienen los efectos. No son ensayos clínicos masivos, pero yo creo que sí hay un potencial muy grande por ese lado de bacterias, pero también el que se ha venido explorando más con resultados espectaculares, pero muy circunstanciales, ha sido el uso de bacteriófagos, que se abandonó por muchos años, que sí se desarrolló mucho en otros países, en Rusia, en China, bueno, pero que se abandonó y que ahora se ha visto que con el renacer del interés de buscar nuevas estrategias para combatir patógenos, hay casos pues que no tenían otra solución y en los cuales se utilizaron y funcionaron de una manera espectacular. Entonces, también por ese lado quería recordar el tema de los bacteriófagos cuando son, por ejemplo, muy específicos contra un patógeno y que se sabe, se tiene un bacteriófago purificado que actúa contra esos patógenos. Y el otro es los bacteriófagos de una manera hiperdiversa y difusa, en las cuales uno no sabe realmente todo lo que está pasando, sino solamente ve el efecto en el paciente. Sí. Doctor Junca, como última pregunta, relacionado con esa afectación de un microbioma específico por un bacteriófago, ¿existen medicamentos que se están desarrollando para poder atacar un microbioma específico? Sí, se está tratando de dos cosas. Uno, de que sea una modulación por alimentación. Eso es una forma. Porque, por ejemplo, para el microbioma en el colon es bastante desfavorable y se ha visto que se asocia la detección de bacterias aerobias con condiciones disbióticas. Es decir, que cuando empieza a haber un problema de un desbalance en el que deja de ser totalmente anaeróbico, puede haber un problema de disbiosis. Ahí tiene una relación, por ejemplo, el hecho de las fibras, que favorece más la superficie y la digestión anaeróbica de los compuestos. Entonces, una forma es modular a través de nutrición y la otra es hacer una edición, se llama de microbioma, que puede ser con componentes genéticos o con componentes de fagos específicos que controlen el componente, digamos, patobionte que se está aumentando en un microbioma. Sí, hay varios ensayos que han venido haciéndolo con combinaciones de bacterias y hasta hace poco se logró ya una combinación de 104 bacterias definidas que también permitían hacer esa restitución de microbioma en este caso en ratones. Pero creo que en humanos todavía faltará mucho más para poder llegar a esas aplicaciones por el tema de la experimentación. Claro, en ratones se ha hecho bastante, digamos, esa definición, pero hay que ver qué tan traducible a humanos es y si se tienen los mismos componentes, ¿no?
Muchas gracias, doctor Junca. Reitero el agradecimiento desde el Instituto Nacional de Salud de El Salvador por dedicarnos este tiempo para transmitirnos esta información en un momento en que el país, ustedes en Colombia iniciaron en el 2008, nosotros hasta este año vamos a iniciar secuenciación dentro del Ministerio de Salud eh, y estamos ante grandes retos porque esto va avanzando, pero tenemos la esperanza que con apoyos de científicos como usted podamos tener el apoyo en desarrollar líneas de investigación y la transmisión del conocimiento que requerimos. Le invito a todos a abrir la cámara para hacer una captura de pantalla para nuestras redes sobre esta conferencia que ha tenido. Si gusta un último mensaje, doctor Junca. Bueno, primero que todo, enviar un saludo a todo el hermano país de El Salvador, a todos los asistentes, agradecerles su atención. Espero que haya sido de utilidad, que haya sido interesante, que haya sido algo como que despierte muchas curiosidades y que les aporte mucho y por supuesto atento a cuanto pueda ser de utilidad. Les agradezco sus muy amables palabras conmigo y deseando pues que todas sus actividades en pro de algo tan noble como la salud humana vaya muy bien.